Me llamo José Sánchez Rodríguez, me conocéis de hace 2 días y voy a presentar a los dos ponentes de este panel de expertos sobre la temática creo que de actualidad, como es los aprendizajes abiertos y flexibles, que seguro que todos utilizáis, aunque no dándole ese nombre. Las cosas a veces las hacemos y cuando alguien les pone nombre dice, oye, si yo eso lo hago, pues efectivamente todos tenéis una serie de herramientas que utilizáis, una serie de procedimientos que forman parte de vuestra cotidianidad y eso se llaman aprendizajes abiertos y flexibles que no pueden ya formar algo distinto de nuestro quehacer diario. Bueno, en la parte de la izquierda se encuentra el doctor Julio Ruiz Palmero de la Universidad de Málaga. Aquí tengo su currículum para leerlo, pero me vais a permitir que lo resuma. Profesor de la Universidad de Málaga, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, doctor, docente de enseñanza no universitaria durante varios años. Ahora mismo ejerce su labor en la Facultad de Ciencias de la Educación y yo lo definiría como un gran trabajador. La verdad es que el currículum, cuando se ve su currículum, digamos, por año, dice, ¿cómo eres capaz de producir tanto, ¿no? Aparte de diversos libros, aparte de artículos, aparte de capítulos, de libros, pues ha sido coordinador de varios proyectos de investigación y director académico de cátedra. En fin, su currículo es extenso y amplio. El profesor Mario Martínez es profesor de aquí, de Cuballes. Lo conozco menos su currículum. Es docente titular adscrito al Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería del Centro Universitario de los Valles, doctor por la Universidad de Málaga y maestro en Tecnología de la Información por la Universidad de Guadalajara, ingeniero en Computación por la Universidad de Guadalajara, con 13 años de experiencia en docencia, 4 patentes de software, varias publicaciones internacionales, nacionales y participación en múltiples foros y conferencias nacionales e internacionales. Colaborador con la Universidad de Málaga desde hace varios años y con la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo en Perú. Pues espero que disfrutéis con estas aportaciones de estos compañeros sobre un tema, como he comentado, de actualidad, como es el tema de los aprendizajes flexibles y abiertos. Profesor. Bien, muchísimas gracias. Gracias, doctor Sánchez, por la presentación. Esto es porque es un buen amigo. En primer lugar, lo que quisiera era agradecer a la Universidad de Guadalajara, y en concreto al presidente de este 4º Congreso, al doctor Ríos, por la invitación que en su momento me hicieron para participar en esta 4ª edición de un evento que, como comentaba ayer con algunos de los participantes en la mesa de ponencia que estábamos por la tarde, pues surgió hace ya 5 años en la Universidad de Málaga y del que, bueno, pues fuimos responsables, tanto el doctor Sánchez como yo, de ponerlo en marcha en el año 2009, con más ilusión que medios y sin saber realmente si íbamos a realizar más ediciones o no íbamos a realizar más ediciones, ver que el evento que organizamos en su momento y que promovimos pues vaya por la 4ª edición, que ha cruzado el Atlántico para celebrarse aquí en Guadalajara, pues la verdad es que para nosotros es un verdadero honor y un verdadero orgullo poder estar en esta ciudad. Sin más, la presentación que vamos a desarrollar versa sobre aprendizajes abiertos y flexibles. En la primera parte abordaremos una pequeña introducción acerca de en qué consisten los aprendizajes abiertos y flexibles, qué tipo de paradigmas podemos encontrarnos cuando hablamos de ello. Posteriormente abordaremos muy someramente, puesto que lo hemos comentado, no queremos estar más de 20-30 minutos para potenciar el debate posterior. Abordaremos 2 pilares fundamentales de lo que hoy en día sustenta los aprendizajes abiertos y flexibles, como son los entornos personales de aprendizaje y los MOOC, los Massive Open Online Course,
abordaremos igualmente, trataremos qué evolución ha tenido nuestra institución, la Universidad de Málaga y nuestro grupo de investigación desde hace 15 años, cómo hemos ido evolucionando desde nuestra participación y elaboración de materiales cerrados y en entornos cerrados hasta la participación en algún MOOC que estamos ahora mismo y que hemos elaborado. Y por último plantearemos hacia dónde debemos tender, ¿no? Cuáles son las líneas futuras en este campo que estamos abordando de aprendizaje abierto y flexible. Cuando hablamos de aprendizaje abierto y flexible, el primer paradigma que podemos encontrarnos es el que están viendo ustedes ahí. Un paradigma de institución donde está una verticalidad claramente marcada, la institución clásica, en la cual, pues, desde el director de la institución o el presidente se va abriendo el diagrama hacia los docentes, de los docentes a los alumnos. Pero si pueden observar ahí, existe realmente poca interconexión, pocas redes, si se dan cuenta, ¿no? Se crea como una especie de isla dentro de la institución. Está todo perfectamente jerarquizado, todo muy lineal, ¿de acuerdo? Y si bien sí es cierto que estas instituciones, por los tiempos en los que nos encontramos, apuestan por el uso de la tecnología y apuestan por la integración de las TIC en la práctica docente, no dejan de poner trabas para su correcto desarrollo. Y cuando hablo de trabas, me explico a reglas, a normativas, a problemáticas, a filtros de contenido, a que todo obligatoriamente tenga que estar en la plataforma institucional de la institución. Yo creo que esto nos suena a todos, ¿verdad? Sí es cierto que apuestan por la integración de las TIC, pero la serie de reglas que hay, de filtros, el no cambiar el currículo detrás, porque no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes con esta tecnología que tenemos a nuestra disposición ahora, pues hace que la institución se convierta en una isla y sea lo mismo que era antes. El conocimiento que se genera en esta institución no se comparte ni se difunde hacia afuera. Pero lo peor no es solo eso, sino que de fuera hacia adentro tampoco entra más conocimiento, tampoco se benefician del conocimiento y del trabajo colaborativo que generan otras instituciones. Me imagino que este modelo les puede sonar a muchos de ustedes, bien en la escuela, bien en la universidad, en distintos entornos, porque esto es algo que es común en todos sitios y en todos los niveles educativos. Este segundo paradigma que están ustedes viendo ahí, aprendizaje en red, aprendizaje interconectado, creo que pueden observar que está todo mucho más atomizado. Es decir, el profesor sigue siendo el centro de todo, se convierte en el facilitador de los aprendizajes, en el mediador de los mismos, pero si se dan cuenta, tanto los alumnos, que lo están ahí marcados en azul, como los docentes, todos están interconectados. Pero no solo están interconectados los alumnos de un único centro entre sí, con el docente de ese centro. Están interconectados los alumnos con alumnos de otros centros. Es decir, se rompen las barreras del aula, se rompen las barreras de la institución y aprendemos o intentamos generar aprendizaje de una manera mucho más colaborativa y de una manera mucho más enriquecedora. En este tipo de aprendizaje hay que tener claro dos cosas. La institución se abre de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera, ¿por qué? Porque permite y facilita compartir el contenido, las unidades didácticas, el material que se genera en el centro. Es decir, cualquier docente o cualquier alumno de otra institución puede fácilmente acceder a esos contenidos. Las primeras instituciones que empezaron con esto pues fueron el MIT o Berkeley, por ejemplo, que empezaron con los Open Courseware a compartir el material que ellos iban elaborando. El beneficio de esto, sí se los digo, el beneficio de esto es muchísimo mayor que el costo que pueda tener el elaborar esos materiales y el compartirlos. Pero igual que les decía que se abre la institución de dentro hacia afuera, se abre igualmente de fuera hacia adentro. Es decir, un alumno puede contactar fácilmente hoy en día con las herramientas que tenemos, con docentes de otros lugares, con compañeros de otros sitios que tengan sus mismas inquietudes o sus mismas necesidades. El otro día, viniendo para el Congreso, algunos alumnos de esta institución ya habían contactado conmigo previamente vía Twitter o vía correo electrónico para hacer algunas cuestiones y algunas preguntas. Afortunadamente luego tenemos la presencialidad, pero ya las barreras de espacio temporal las rompemos. Y eso es una de las grandes ventajas de este tipo de aprendizaje abierto y flexible. Cuando hablamos de aprendizaje abierto y flexible, evidentemente, primero, ni son todo ventajas, ni todo es maravilla, ni todo es la solución a nuestros problemas, y tiene también muchos detractores.
Pero yo creo que a pesar de ello, de las desventajas que por supuesto tiene sus inconvenientes, y de los detractores, yo siempre le respondo con unas preguntas, ¿no? Un poco le respondo, como decimos en España, a la gallega, es decir, no responder, darle otras preguntas, ¿no? Les planteo lo siguiente: ¿por qué negar al alumno la posibilidad de que pueda aprender de otros sitios, como ya hace realmente, fuera de la institución? ¿Por qué negarle esa posibilidad de que pueda contactar con otros docentes, con otras personas que están seguros mucho más capacitadas que nosotros en algunas temáticas en concreto y que le interese en ese momento al alumno? ¿Por qué negar esa posibilidad? Esa es la primera pregunta que les hago. La segunda pregunta que les hago es: ¿por qué cerrar las posibilidades de compartir el conocimiento que se genera en un aula a que se quede cerrado en ese aula? ¿Por qué no abrir todo eso? ¿Por qué no romper esas barreras? Y la tercera pregunta que les hago es: ¿por qué hacer que el alumno aprenda en la institución de una manera diferente a como lo hace fuera de ella? El alumno hoy en día no aprende ya de la manera lineal que nosotros hemos aprendido. Si nosotros teníamos un aprendizaje muy lineal, teníamos que leer tantos textos, el libro de textos, la asignatura, los apuntes de clase. Eso ha desaparecido. ¿Cómo aprenden hoy en día los chavales que tenemos en nuestros días? Aprenden de una manera muy diferente. Yo tengo una expresión que aquí no sé si será muy entendida, que es con pequeñas píldoras de conocimiento. Es decir, necesitan acceder a una información y bien acceden a YouTube o acceden a un blog de una persona determinada o una página en concreto o a Wikipedia, a sitios concretos. Ellos toman píldoras de información y con esa información que recogen generan o deben generar el conocimiento que ellos necesitan. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre entonces? Porque eso que ellos hacen fuera, cuando quieren aprender cualquier cosa, cuando quieren tener información sobre algo, ¿por qué negárselo dentro de la institución? ¿Por qué seguir en la institución con estructuras ancladas en el siglo XIX? No podemos seguir con unas estructuras del siglo XIX cuando estamos hablando de aprendizajes abiertos, de aprendizaje flexible y de implementar tecnología en las aulas y de las maravillas de la Internet y de las maravillas de las TIC. Otro error que tenemos con esto es que sí, decimos que muy bien, que integramos esta tecnología, pero luego seguimos haciendo lo de siempre. Me explico. Seguimos evaluando de la misma manera, seguimos teniendo los mismos criterios para evaluar, las mismas herramientas, con lo cual les pedimos que hagan una cosa a los alumnos, pero luego estamos haciendo otra. Ahí esto está descompensado. No podemos seguir haciendo exactamente lo mismo. Un paradigma un poco más híbrido, que es el B-Learning, que yo creo que en esta institución tengo yo poco que hablarles a ustedes sobre esto. Podríamos encontrarnos pues una institución con una estructura también ciertamente jerarquizada, pero en la cual las interconexiones entre tanto docentes como alumnos se generan de una manera más fluida y también son un poco más permeables hacia el exterior, como pueden observar en el gráfico. A pesar de existir reglas, a pesar de existir ciertos inconvenientes que a veces pone la institución, se genera un conocimiento un poco más flexible y más abierto y es un poco más permeable, como pueden observar. La isla que veíamos en la primera diapositiva, que es totalmente aislado del resto de instituciones, en esta pueden ver que es un poco más permeable y que sí hay más conectividad y más redes entre alumnos de dentro de la institución y de fuera. Y un último modelo o paradigma que yo sinceramente lo hubiera puesto junto con el segundo, es aquel en el que la institución apuesta por el uso de la tecnología, no cambia absolutamente nada, te permite salir a Internet, te permite acceder a contenidos externos, pero las reglas hacen que se forme un cuello de botella y que la salida sea mínima. ¿De acuerdo? Yo este paradigma realmente lo añadiría al segundo que hemos tratado en esta charla. Pero si hablamos de entornos de aprendizaje, un aspecto fundamental para los aprendizajes abiertos y flexibles fue la aparición de la Web 2.0, como a lo largo de estos días pues, se ha venido hablando en este evento. Cuando hablamos de la Web 2.0, hablamos de un cambio en la red, de una red y de una Internet totalmente estática, a la cual accedíamos nosotros simplemente para acceder a contenido, para recibir información, era algo unidireccional, era de la pantalla del ordenador, de la computadora hacia nosotros, a una red, una Internet en la cual la interacción es mayor, en la cual el usuario participa en la red. ¿Cuántos de ustedes han participado aquí
en la creación de un blog o han publicado algún comentario en un foro. Me imagino que muchos de ustedes, ¿verdad? Eso hace unos años era impensable. Entonces, la facilidad que se crea con la aparición de la web 2.0 hace que los papeles de docente, de los contenidos, de la metodología, cambie igualmente. Pero fueron la aparición de este tipo de herramientas las que generó el cambio. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que no. Tenemos que tener muy en cuenta y llevar muy de la mano el tema pedagógico, el tema didáctico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de contenidos que antes de la aparición de la web 2.0 eran contenidos totalmente estáticos. Era el libro de clase totalmente estático. Y pasamos a contenidos totalmente dinámicos. Hablamos de un profesor que era en el que residía todo el conocimiento, un profesor que era mero transmisor de contenido. Era como si llegáramos a clase y pusiéramos una televisión o pusiéramos una radio, nosotros recibíamos esa información, a un profesor facilitador de estos contenidos. Y hablamos de entornos cerrados, como hablábamos, ¿verdad? Pasamos a entornos abiertos, a entornos dinámicos, a entornos interactivos. Y cuando hablamos de aprendizaje, era un aprendizaje muchísimo más individual y pasamos ahora mismo a un aprendizaje colaborativo o un aprendizaje social. Es decir, no es la misma manera en la que se trabajaba antes a la manera en la que se puede trabajar ahora. No quiero decir que se esté haciendo, sino las posibilidades que tenemos. Los entornos cambian totalmente de un lugar hacia otro. Les decía que había dos pilares fundamentales desde mi punto de vista cuando hablábamos de aprendizaje abierto y flexible. Uno de ellos son los entornos personales de aprendizaje. Cuando hablamos de entornos personales de aprendizaje, a muchos a lo mejor estas palabras, imagino que ya les suena, los famosos PLE. Hablamos de que nuestro entorno de conocimiento, nuestro entorno para generar conocimiento, nuestro entorno de aprendizaje, hoy en día se ha ampliado de una manera descomunal. Antes el docente, ¿cómo aprendía? ¿O cómo aprendíamos todos? Pues probablemente o bien leyendo, estábamos hablando, o bien asistiendo a cursos, asistiendo a jornadas, compartíamos información a lo mejor con otros docentes de nuestra institución, ¿verdad? Los compañeros de clase, cuando éramos alumnos, ¿qué hacíamos? Pues compartíamos con el compañero de al lado, como mucho a lo mejor accedíamos a compañeros de otra clase. Pero hoy en día, con las posibilidades de todas estas herramientas que la web 2.0 ha puesto a nuestra disposición, esto se dispara. Es decir, nosotros podemos seguir a gente que escribe un blog que nos interese, que consideramos que es interesante para nuestro interés. Podemos acceder a su cuenta de Twitter, o a su cuenta de Facebook, o a su cuenta o a su blog, o a su cuenta de Vimeo, o su canal de YouTube. ¿Por qué? Porque podemos personalizar a quién seguimos y qué intereses son los que tenemos nosotros. Pero eso no solo se queda ahí. Es decir, la ventaja de todo esto es que además de ello, pueden ellos enriquecerse de la gente que nosotros seguimos. Es un aprendizaje mutuo. Es decir, yo puedo seguir a Fernando, que lo tengo aquí, pero además puedo ver, Fernando, a qué persona sigue en su cuenta de Twitter o en su YouTube o en su determinada la aplicación que él utilice. Con lo cual puedo enriquecerme de los intereses que tenga Fernando. ¿De acuerdo? Y este aprendizaje es bidireccional. Tanto yo me puedo servir de la red y de los que otros vayan compartiendo, como otros pueden aprender y servirse del aprendizaje que yo puedo estar, el conocimiento que yo puedo estar generando. El profesor Alex Couro ponía dos gráficos muy significativos, muy clarificadores, a la hora de ver cómo el docente hasta ahora se había ido formando en este tipo de entorno. Cuando hablábamos del entorno clásico donde el docente se había ido formando, pueden observar ahí que el docente se formaba de documentos curriculares. Claro, esto siempre de una manera unidireccional, ¿no? Nunca el docente podía participar en elaborarlo. El docente también se formaba de otros colegas. Aquí sí había una bidireccionalidad de unos hacia otros. De los medios de comunicación, totalmente unidireccional, solo recibía información el docente. A través de los medios impresos y digitales, igualmente unidireccional. Y también se podía formar o recibir conocimiento a través de la comunidad local, del claustro docente, etc. Ahí sí había una bidireccionalidad. ¿De qué manera evoluciona esto, comenta el profesor Alex Couro, a partir de la evolución y de la aparición de la web 2.0? Pues hacia este tipo de entorno. Me explico. Siguen existiendo todos los canales que comentábamos previamente, como pueden observar, los documentos curriculares, los colegas, los medios de comunicación, los documentos impresos y digitales, que ya sí cambian y son bidireccionales, si se dan cuenta,
la familia y la comunidad local, pero aparecen una cantidad de herramientas impresionantes como pueden ser blogs, y si se dan cuenta, disculpen, todas de manera bidireccional. Es decir, yo puedo recibir información, pero puedo aportar, puedo generar conocimiento, ¿vale? Como pueden ser los blogs, puede ser wiki, chat, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser los marcadores sociales, el etiquetado social, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese cómo cambia un planteamiento como el que estamos hablando, en el que únicamente había 2 canales bidireccionales, a un planteamiento donde casi todo es bidireccional, donde casi todo puede haber una retroalimentación. En esta línea, cuando hablamos de los entornos personales de aprendizaje, desde el grupo de investigación nos planteamos en el 2009, nos lo planteamos, y hemos desarrollado un proyecto de investigación titulado Los entornos personales de aprendizaje para la adquisición de competencias en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Un proyecto de investigación en el que tuvimos los siguientes objetivos. En primer lugar, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo como punto de partida el entorno personal del alumno. Es decir, pretendíamos conocer cuál era su entorno personal y a partir de ahí intentar mejorar esos procesos de enseñanza. Queríamos promover estrategias didácticas que dinamizasen los procesos de enseñanza, con el apoyo de las TIC, por supuesto, y conocer cuáles eran los entornos personales de nuestro alumnado y su incidencia de estos mismos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿qué relevancia tenía el entorno personal de un alumno en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo los modificaban esos procesos en función del entorno personal que el alumnado tenía? Bueno, el proyecto lo desarrollamos durante 3 años. Yo no voy aquí a entrar en más detalles, tuvimos mucha información, simplemente me voy a centrar en 3 conclusiones que obtuvimos del proyecto. La primera de ellas, después de la investigación que realizamos y analizando los datos que obtuvimos, que fueron muchísimos, es que los plenos estaban plenamente integrados en las instituciones, algo que ya suponíamos, pero bueno, lo constatamos. Ni que los estudiantes utilizaban estas herramientas como herramientas para resolución de problemas. El estudiante asociaba su entorno personal, sus cuentas de Twitter, blogs, YouTube, etcétera, con algo externo a la institución, no integrado en ella. Y a la institución le ocurría algo muy parecido. Predominaba la utilización de estas aplicaciones como herramientas de comunicación y entretenimiento. Cuando algunos docentes pretendían integrar Facebook o Twitter en el aula, en primer lugar le costaba mucho al docente. Y también le costaba mucho al alumnado, algo que creíamos que no iba a ocurrir, puesto que el alumnado lo asociaba a algo externo y no era una manera correcta la que se interactuaba con las herramientas que ellos creían que era para algo de ocio, para algo de comunicación externo entre iguales, a algo académico. Fue muy complicado y en algunos casos no se daba. Y por último, insistir en que a pesar de ello, la predisposición de los estudiantes sí era muy buena. A pesar de no conseguirse, la predisposición era muy buena, pero fallaba en cómo implementarlo, ¿no? Cómo integrarlo. Con lo cual podemos concluir y afirmamos en este proyecto que una adecuada integración de los entornos educativos podría favorecer la adecuada consecución de los objetivos que en su momento se plantearon en el Espacio Europeo de Educación Superior, la adquisición de distintas competencias, etcétera, etcétera. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el número 42 de la revista Pixelbeat, revista que dirige el profesor, el doctor Cabero, que dio la conferencia inaugural. Perdón. Una revista de muchísimo prestigio a nivel internacional en el ámbito de la tecnología educativa y en el que ahí tienen la referencia para consultar todos los datos que quieran sobre la investigación, los planteamientos que nos realizamos, los objetivos que conseguimos y que no llegamos a conseguir totalmente, así como el desarrollo y análisis de todos los datos que obtuvimos. Cuando finalizamos ese proyecto, nos planteamos muy bien. Hemos visto que los PLE pueden ser los entornos personales de aprendizaje pueden ser un punto de partida, que los alumnos están predispuestos a integrarlo, pero vamos a estudiar de qué manera ellos son capaces de autorregular los procesos de aprendizaje, de qué manera son capaces ellos de tomar las riendas y llevar los procesos de enseñanza-aprendizaje de una manera autónoma, de qué manera lo autorregulan. Bueno,
Solicitamos este proyecto que nos concedió la Universidad de Málaga, junto con otras universidades, como pueden observar ahí. Participa en el proyecto también la Universidad de Cádiz, la Universidad de Granada, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Córdoba. Participa en un proyecto ya más ambicioso que el anterior, participan 5 universidades. Y bueno, estamos en el segundo año del proyecto, estamos ahora mismo en la fase de recogida de información y probablemente a final de 2015 pues podremos tener resultados sobre la relevancia de la autorregulación del aprendizaje en el alumnado utilizando entornos personales de aprendizaje. La segunda pata que les decía, el segundo pilar fundamental de los entornos abiertos, los MOOC. ¿Quién no ha oído hoy en día hablar de los MOOC? Y probablemente muchos de ustedes hayan cursado alguno, hayan hecho alguno, ¿no? No podemos dar la espalda hoy en día a esta realidad que tenemos, y es el aprendizaje de cursos abiertos, masivos, en línea. Estamos ahora mismo nosotros, de hecho, ahora les daré un poco más de información, participando en uno, y somos un poco escépticos acerca de ello. Ahora mismo, evidentemente, están en todo lo alto, están en toda la cresta, y somos muy escépticos sobre hacia dónde irán este tipo de cursos. Puede que, bueno, con el paso del tiempo decrezcan, puesto que en algunas instituciones sí se está participando mucho en estos cursos, promoviendo estos cursos, pero luego, sin embargo, no se acreditan los mismos. Es decir, hacen un curso y hay docentes que sí necesitan una acreditación o una constancia de haber participado que no les vale, ¿no? Entonces, hay mucha discusión en este aspecto y, en fin, no sabemos realmente hacia dónde irán, pero sí es verdad que somos algo escépticos. Nuestra institución, la Universidad de Málaga, ¿cómo ha ido evolucionando desde el curso 98 prácticamente hasta nuestros días? ¿Cómo ha ido evolucionando de promover aprendizajes totalmente cerrados, en entornos cerrados, no flexibles, a ir evolucionando hacia entornos un poco más abiertos y flexibles? No del todo tampoco, pero algo más, ¿no? Pues a partir del 98 la Universidad de Málaga, pues como otras tantas, implementa en primer lugar plataformas de formación de desarrollo propio, con los informáticos que tenía allí en el Servicio Central de Informática, una plataforma mantenida y soportada por el Servicio Central de Informática de nuestra universidad. Posteriormente, bueno, pues otro tipo de decisiones, yo creo que muy lógicas y que eran demandadas por casi todo el profesorado, se evolucionó a implementar Moodle en la institución. Una plataforma que, bueno, ustedes conocen porque ustedes trabajan con ella aquí, que es la más generalizada, que tiene una comunidad más importante detrás que la respalda y que le da soporte. A pesar de ello, como les decía antes, que las instituciones van en muchos casos por detrás de todo, nos encontramos con la problemática de que si Moodle va por la versión, sinceramente ahora no sé por cuál va, por la versión que sea, nosotros siempre vamos 3 versiones por detrás. Es decir, si sale una aplicación o un módulo para implementar una rúbrica o para hacer un portafolio, nosotros no lo tenemos hasta a lo mejor dentro de 3 años. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que jugar con plataformas instaladas a lo mejor en entornos fuera de la universidad para poder implementar estos módulos. Es lo que les decía antes de la problemática de este tipo de cosas. La institución apuesta por ello, pero luego hay una serie de reglas, una serie de inconvenientes que hacen que en alguna ocasión pues, no se pueda avanzar de la misma manera que uno quisiera, ¿no? Luego ya a partir del 2004 pues implementa portafolio, como pueden ser Majara o L, ¿vale? Este tipo de portafolio permiten un seguimiento más personalizado del aprendizaje del alumnado, donde puedes ver una evolución a lo largo del tiempo, algo más que en la plataforma, pero siguen siendo entornos diferenciados. Es decir, nos permite tener nuestra plataforma de portafolio, participar con Majara, trabajar con él, pero la plataforma luego va por otro sitio. Y si me tienen que enviar una tarea, tiene que ser a través de la plataforma, porque en el portafolio no me dejan evaluarla, en fin. Es lo que les comentaba previamente de las trabas que las instituciones en muchas ocasiones ponen a este tipo de aprendizaje o de evolución que está teniendo de implementación de tecnología. A partir de 2011, además de la plataforma y de los de portafolio, se da un pasito más y se integra en este caso fue todas las aplicaciones de Google. Con la cuenta institucional podemos acceder a Google Drive, Calendar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las aplicaciones que ustedes conocen probablemente mucho mejor que yo. Se da un pasito más en el 2011. Vamos ya a aplicaciones externas que podemos utilizar e implementar en nuestra institución. Algo es algo. Estamos hablando de hace 3 años. Se crea, por tanto, entonces, en esa época, el espacio para el conocimiento abierto de la Universidad de Málaga,
que pretende promover la creación de cursos que puedan compartirse y difundirse al resto de universidades y a la comunidad en general. ¿Con qué objetivo? En primer lugar, con difundir las buenas prácticas que se puedan a lo mejor estar desarrollando en nuestra institución. Mantener un sitio web OpenCourseWare, mantenerlo y difundir toda la información que se realizan. Hicieron distintas convocatorias. Y el paso siguiente que dieron a ello fue ya en el año 2013, con la convocatoria, la primera convocatoria y hasta ahora la única que ha hecho la Universidad de Málaga, de MOOC. Se presentaron casi 70 solicitudes de MOOC y aprobaron en primer lugar 5. De estas 5, bueno, pues una la dirigía, la coordinaba el doctor Sánchez Rodríguez, que lo tenemos aquí en la mesa sentado, y era sobre creación y retoque de imágenes con software libre. Ha habido un año, durante todo este curso pasado, en el que se ha estado planteando los contenidos y generando esos contenidos y poniéndolos en la plataforma Miriadas, que es la que se está trabajando en nuestra universidad, junto con Universia y Telefónica, todo el contenido de esta formación, y al final han salido 4 cursos adelante. El de claves de educación financiera para la ciudadanía, creación y retoque de imágenes con software libre, el de inteligencia emocional y el de conocer el Mediterráneo. Han sido los 4 MOOC que se han puesto en marcha desde el mes, creo que fue el 2 de septiembre, ¿no? El 2 de septiembre empezaron y que finalizan pues de aquí a algo más de un mes. Hemos visto la evolución de nuestra institución, pero evidentemente nosotros como grupo también hemos evolucionado. Hemos evolucionado desde intentar publicar todo el material que teníamos de cursos de formación o que generábamos, intentar publicarlo en soporte papel, como hacíamos, por ejemplo, desde el 2002 hasta el 2005. Cualquier curso que realizamos sobre cualquier materia intentamos que nos lo publicara alguna editorial, lo conseguíamos en la mayoría de las ocasiones, pero con muchísimo esfuerzo y con muchísimo costo. Y aparte con el inconveniente de que eso, por mucho que quisiéramos, no se difunde de la misma manera que se difunde online, en PDF, con otra serie de soportes. Pero en su momento era donde nosotros estamos en una cultura todavía muy analógica. Posteriormente fuimos evolucionando y todos esos cursos que nosotros poníamos en formato papel, que publicábamos con distintas editoriales, apostamos por ponerlos en la red. Ponerlos en la red, pero no solo poner los PDF de la formación y de los cursos que ofrecíamos, sino poner también los archivos fuentes. Poníamos los archivos fuentes, ¿para qué? Para que esos cursos pudiera cualquier persona, cualquier docente de cualquier institución, mejorarlos, adaptarlos y modificarlos a las necesidades que ellos tuvieran. Los cursos y la formación que nosotros poníamos en estos lugares, en este sitio tecnologiaedu.uma.es, tienen licencia Creative Commons y tienen el permiso todos ustedes para poder utilizar el listado de cursos que tenemos ahí a disposición de ustedes. La única cuestión es que si ustedes modifican o realizan alguna mejora, que seguro harán en estos cursos, le den el mismo tipo de licencia. No pueden ponerle licencia privativa. Posteriormente, nos dimos cuenta que a estos cursos les faltaba algo y que a estos materiales que nosotros elaboramos les faltaba algo de interactividad. Entonces y no perder las posibilidades de los multimedia. Entonces fuimos añadiendo a estos cursos vídeos donde nosotros hacíamos presentación, también añadíamos videotutoriales de cómo hacer determinadas tareas, determinadas actividades, para hacerlo algo más interactivo y algo más cercano. Y de la misma manera la Universidad de Málaga estos cursos los ofertó como complemento de formación en titulaciones propias de la Universidad de Málaga. Ahora mismo vamos por la 6ª edición de los cursos y bueno, el nivel de alumnado que se está matriculando y sobre todo también de docentes de fuera de la Universidad de Málaga, pues hasta ahora es bastante elevado. ¿Y después qué? Bueno, pues a partir de 2013 apostamos por algunos de esos cursos que ya estaban a libre disposición y para que cualquiera pudiera disponer de ellos, ofertarlos en manera de MOOC, que es en donde estamos ahora mismo, ¿no? Estamos ahora mismo en el desarrollo, en la primera edición de este curso, llevamos simplemente, pues son 20 y pocos días, pero bueno, a pesar de los 20 y pocos días que llevamos, les voy a mostrar algunos de los datos más significativos que hemos estado recogiendo hasta ahora. Tenemos más de 16.000 inscritos en este curso, de distintos países y nacionalidades que ahora veremos. De estos 16.000 inscritos, 11.475 ya habían comenzado el curso hasta hace 2 días, hasta el 23 de septiembre. Y de ellos, 613 ya lo habían finalizado. Son datos muy positivos cuando además el porcentaje de finalización de estos cursos es bajo,
ronda entre el 10 y el 20% de alumnos, y en las fechas que estamos, pues consideramos que ya es un porcentaje muy considerable. ¿Cuál es el perfil de los alumnos que tenemos en este MOOC? Bueno, pues como pueden observar, la mayoría son hombres en un 66%, y el nivel de mujeres es inferior, con un 34%. El perfil del alumnado matriculado, pues principalmente universitario o egresado. Como pueden observar, el 44% son alumnos que ya han finalizado su estudio universitario, un 33% son alumnos universitarios, y ya en porcentajes menores son o bien docentes e investigadores de universidades, personas que no han comenzado en sus estudios o personal de administración y servicios, pero ya en unos porcentajes muy inferiores. El margen de edad, como pueden suponer, se maneja en esas edades, que además confirman los datos anteriores, ¿no? En un rango de 25 a 34 años el mayor, posteriormente de 18 a 24, un poco más del 25%, y bueno, el resto de porcentajes pues van poco a poco disminuyendo, pues desde 35 a 44 años hasta más de 65, que es el porcentaje menor de todos los datos que tenemos. En cuanto a la procedencia del alumnado en estos cursos, bueno, pues más del 60% son de España, pero el siguiente país, para nosotros es un orgullo que sea así, es México, en participación en estos cursos, seguido de Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador. Casi todos los países, como pueden suponer, son de habla hispana. Pero sí es cierto que hay también un porcentaje, lo que pasa es que ya se atomizan muchísimo los datos, se disminuyen mucho, y alumnos de Estados Unidos, incluso de China, imaginamos que hablarán español, incluso también tenemos del norte de África algunos alumnos, en fin, es un abanico muy amplio que, bueno, pues que en siete datos les he querido simplemente representar lo más importante. Y para finalizar, insistir en que todo esto que estamos hablando, desde el primer día que comenzó el Congreso, el miércoles, no va a ningún sitio si no hablamos de innovaciones didácticas, si no hablamos de cambios de rol, si no hablamos de cambios en las metodologías. Miren la imagen que tenemos ahí. Hay dos imágenes, una con el clásico pizarrón y otra con una pizarra digital, pero estamos viendo exactamente lo mismo. No estamos viendo nada distinto. Se ha hecho una innovación tecnológica, se ha implementado tecnología, pero no lleva eso consigo una innovación didáctica. Es decir, no es la pedagogía la que está tirando del carro. Es al revés. Se ha puesto la tecnología en el centro de todo. Y eso hay que cuidarlo y saber llevarlo bien. Y por último, indicarle que es necesario en todos estos procesos muchísima más pedagogía, más metodología y más didáctica. Y que tengan todos ustedes claro que nuestra meta debe ser educativa y que la utilización de todas estas herramientas no nos va a hacer ni mejores docentes ni docentes más innovadores. Muchísimas gracias y quedo a su disposición después para el turno de preguntas. Muy amable. Sí, perdón. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero complementar lo que ya pudimos escuchar con lo que Julio el día de hoy nos compartió. Voy a hablar sobre el mismo tema, aprendizajes abiertos y flexibles, y vamos a abordarlo de una perspectiva diferente. Si bien es cierto, existen diferentes metodologías en el ejercicio, es decir, en diferentes momentos cada uno toma decisiones de acuerdo al contexto, a su estado de ánimo, a la voluntad, a lo que uno considere realmente útil para la supervivencia o el beneficio. Ahí por un lado comparto una imagen con las calificaciones de Albert Einstein, en el que obtuvo en el colegio. Vean lo que obtuvo por ahí en la parte de matemáticas, en historia, en geografía. Bueno, él tenía otros intereses en ese momento. Él se enfocaba en otros problemas, en otras cosas. Al final no tuvo buenos resultados en la universidad, pero trascendió en la identificación, en la concepción de nuestra realidad y poderla plasmar para que los demás lo pudiéramos entender. De esa manera, como seres humanos, atravesamos y viajamos en esta hermosa oportunidad
que es la vida. Existen teorías alrededor de los aprendizajes abiertos y flexibles. Me gustaría enfocarme en una de ellas, que es los OLEs, los Open Learning Environments, que es una teoría diseñada por Hannah Finn y algunos de sus colaboradores, y que va más allá de los formatos y de los espacios tradicionales. Nos damos cuenta que el estudiante, las personas, aprendemos en todo momento, desde que interactuamos con los entornos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros problemas. Bueno, pues esta teoría pretende apoyar esos esfuerzos del individuo para poder entender en él o en ella cómo determina y qué determina que es importante. En esta teoría se establecen metas de aprendizaje que no son otra cosa más que estrategias instruccionales. Existen 3 formas de establecer estas estrategias instruccionales, que son las metas de aprendizaje que se especifican externamente. Es decir, se propone un contexto a los estudiantes, a los participantes, en un problema, se les involucra en ese problema y se les solicita, se les invita a que lo resuelvan. ¿Qué podemos apreciar en esas imágenes? No sé si están enterados de que hubo un huracán muy fuerte, Odile, y que generó catástrofes muy considerables en Baja California, en la península. Bueno, pues es un contexto, es un problema real. Entonces se invita a los estudiantes a que identifiquen todas aquellas variables, métodos, estrategias, recursos que se requieren para resolverlo. En el desarrollo de esta propuesta, cada estudiante, cada participante abonará con ideas diferentes. Muchas de ellas interseccionarán entre unas con otras, pero al final se genera un conocimiento diferente, un conocimiento único en cada uno de los estudiantes. Cada uno tiene una perspectiva individual y única de la realidad. Identificará y pondrá prioridades en algunas cuestiones particulares, otros pondrán más atención en algunos otros componentes, como la evacuación puede ser, como es la reconstrucción, como es la rehabilitación, como es la disponibilidad de los víveres, etcétera, etcétera. Esta es una de las metas de aprendizaje. Otra, en esta teoría, es la inducida desde el exterior. Es decir, se plantea un problema, pero no se especifica el objetivo. El aprendizaje es con experiencias basadas en problemas en esta teoría. Por ejemplo, ¿qué apreciamos en esas imágenes? Es un problema que tenemos en la realidad. Nos referimos al calentamiento global, nos referimos a los problemas que está generando el calentamiento global, los que apreciamos hoy y los que nos hacen falta por apreciar. Entonces, sin establecer un objetivo, se invita en esta metodología y en esta teoría a los estudiantes que planteen lo que ellos consideren necesario para reducir el impacto, para evitar el impacto, pero sin establecer el objetivo. Cada estudiante desde su propia perspectiva irá identificando y proponiendo estrategias de lo que él considere que es necesario hacer para poder mediar o reducir este problema. Otra de las metas de aprendizaje en este tipo de teoría, es generada de forma única. Es decir, cada uno de nosotros en un mismo contexto tiene diferente perspectiva del mismo, tiene problemas particulares, tiene necesidades individuales y a partir de ellas accionamos nuestra reflexión para poder actuar, atenderlas, resolverlas o adquirir el conocimiento que necesitamos para poder trascender. Es decir, ir más allá de ese conflicto, de esa idea, de esa necesidad, resolverla. Entre los principios de esta teoría de los OLEs o los Open Learning Environments tenemos que, pues, uno de los propósitos principales es promover el pensamiento divergente y múltiples perspectivas. Con estas metas de aprendizaje en contextos diferentes, con objetivo, sin objetivo o de forma única, pues cada uno de nosotros adquiere conocimiento de manera individual. Otro de los principios
es proporcionar el aprendizaje y la autonomía del aprendiz autodirigido con el apoyo metacognitivo. Nos referimos a la metacognición como la capacidad del ser humano para entender y reflexionar sobre sus propios pensamientos y de los demás. Es decir, ser conscientes de una serie de variables que existen en nuestro entorno y que utilizamos para poder tomar decisiones. En palabras más simples, han oído hablar del sexto sentido que en ocasiones comentamos que tienen las mujeres. Bueno, nos referimos a ese proceso, a ese entendimiento de la realidad, a esa posibilidad de adelantarnos. ¿Cómo la tecnología nos permite usar mejor la pedagogía? Ya lo decía Tulio, la tecnología es un arma de dos filos. Si bien es cierto, nos acerca al conocimiento y a personas que no se encuentran a nuestro alrededor, también nos puede alejar. También en la parte educativa se pueden transportar aquellas metodologías o estrategias que son bien implementadas de manera presencial en línea, o también podemos tener prácticas muy medievales a través de la tecnología. Todo va a depender de la tecnología, de las metodologías y de las estrategias que se utilicen en los contextos en los cuales se pretende propiciar el conocimiento. Otro de los principios de esta teoría es ofrecer la práctica, es decir, las experiencias concretas que involucran problemas auténticos, y observar cómo los estudiantes, a través de recursos, de liderazgo, de estrategias pedagógicas, pueden acceder y proponer soluciones al conocimiento que se pretende generar, y cómo se genera de una manera diferente en cada uno de ellos. Otro de los principios que tenemos en esta teoría, se busca mediar el aprendizaje a través de la experiencia individual y teorías personales, como lo hemos venido comentando a lo largo, ¿no? Bueno, proporcionar una serie de herramientas y recursos para ayudar los esfuerzos del alumno en el aprendizaje. Hemos evolucionado en el medievo de tener un solo libro que el académico era el único que tenía acceso a él y dictaba. Ahora tener la imprenta y la posibilidad de acceder a un sinnúmero de volúmenes de una misma edición o a disponer de la información a través de los recursos tecnológicos. Todo esto abona a la posibilidad de que cada uno de nosotros nos movamos en este ambiente, en esta variedad de recursos tecnológicos, para poder generar o alcanzar el conocimiento que necesitamos y poder trascender resolviendo nuestros problemas y necesidades. Pero ¿qué es el aprendizaje? Hablamos mucho del aprendizaje, ¿no? Bueno, pues es adquirir información, adquirir conocimiento, e interactuando con el entorno, con la información o haciendo las cosas, ¿no? Hay un cono de aprendizaje que propone Edgar Thale desde 1969, en donde retenemos información de manera pasiva, y cómo retenemos la información cuando actuamos a través de pláticas, de resolución de problemas, etcétera. Este cono nos permite apreciar cómo el aprendizaje sigue siendo abierto y flexible. ¿A qué? A lo que hagamos, a lo que nos involucremos, a lo que actuemos. Este cono ha sido fortalecido por diferentes investigaciones del Instituto del Comportamiento Norteamericano y diversas investigaciones a lo largo de la historia. Si bien es cierto, si nos involucramos más en un problema, si participamos de una manera más activa, pues tenemos más posibilidades de retener la información y el conocimiento que podemos apreciar o adquirir en un contexto determinado. Y ese conocimiento, esa información, ¿cómo se almacena? Actualmente es muy importante estos resultados. Dos investigadores ingleses del Instituto Europeo de Bioinformática descubrieron cómo modificar la estructura del ADN para poder almacenar información, lo cual no implica que sea la forma en que los seres vivos lo hacen, porque la forma en que lo hacemos los seres vivos está en funciones más complejas, la interacción con el medio ambiente, los químicos
que generan esa información. Bueno, pues les traigo este dato. La cantidad de información que se puede almacenar en el ADN supera por mucho el disco duro más potente que tenemos. Por ejemplo, en 1 gramo de ADN podemos almacenar hasta 2 petabytes. ¿Y qué es el petabyte? Bueno, son 1000 terabytes. Ahorita tenemos discos duros que andan sobre los terabytes. ¿Qué son los terabytes? Son 1000 gigabytes. Cada uno de ustedes me imagino que ha tenido la oportunidad de tener memorias de 4, de 5 gigabytes. Bueno, pues eso es. ¿Y a qué cantidad trasciende de información el conocimiento generado por la humanidad? Se calcula en 1.8 zettabytes, lo cual puede ser almacenado tan solo con esta estrategia novedosa en 4 gramos de peso de ADN. Es decir, todo el conocimiento y la información del ser humano podemos almacenarlo en solo 4 gramos de ADN. Sin embargo, el costo actual es demasiado alto. Almacenar 1 megabyte en el ADN cuesta $200, pero escribir la misma información en esas estructuras tiene costos superiores de los $12,400. Se espera que en los próximos 10 años se desarrolle la tecnología para poder ponerla al alcance de la sociedad. Bueno, el ADN es donde sabemos, donde los seres vivos almacenamos la información. Es decir, ese aprendizaje flexible y variable se almacena de forma única. Y los estudios han demostrado que estas moléculas son capaces de codificar pequeños fragmentos de cualquier tipo de información utilizando combinaciones especiales. Por eso decimos que el conocimiento es único, individual, intransferible. Podemos aprender y conocer cosas de forma diferente. La epigenética se encarga, bueno, viene del griego epi, que es en o sobre, la genética, de entender cómo el ambiente, esa interacción social genera procesos químicos que modifican la información y la actividad del ADN sin alterar su estructura. Hay bastantes investigaciones al respecto y me gustaría terminar con lo siguiente. ¿Qué sucede con los trasplantes de órganos? ¿Es una realidad o un mito? Ahí se plantean una serie de hipótesis. Los componentes de la memoria cognitiva, como elementos mnémicos, que hipotéticamente pertenecen al donante y que son trasplantados al receptor del órgano. Estos elementos cognitivos son transmitidos de donante a receptor a través de ese trasplante de cualquier órgano, excepto la córnea y las transfusiones, lo que hace pensar que el factor común es el componente genético. Se ha observado que muchos casos en los cuales los órganos están implicados en estas manifestaciones cognitivas, esto podría indicar que la base orgánica de tales fenómenos son los genes. Los fenómenos cognitivos están radicados en los genes. El trasplante de estos genes son responsables de la transmisión de memoria del donante al receptor. ¿Es una realidad o un mito? Bueno, ahí les dejo 16 referencias bibliográficas en donde se habla y se documenta de este fenómeno. Algunas páginas web, no sabemos, habrá que comprobarlo. Si bien es cierto, la tecnología pone a nuestra disposición bastante información, también es cierto que no toda la información que tenemos es verídica. Hay que comprobarla. Si lo confirman, me avisan. De antemano, muchas gracias por su atención. Bueno, abrimos, ya que la tercera persona habrá tenido algún inconveniente que le haya impedido asistir, abrimos el turno de preguntas a la sala. ¿Algo que preguntar, que aportar? ¿Quién le puede acercar a esta persona el micrófono? Sí, buenos días. Al doctor Julio, quería yo ver cuál es la reflexión que podemos hacer. Me parece que cuando el entorno personal es atraído a lo escolar, o sea, cuando decimos integrémoslo, hay una contradicción ahí, ¿no? Que no sé cómo se resuelve, porque
la personalización de ese entorno es justo abierta, es externa, es algo que el sujeto desarrolla, y yo no estoy tan segura de que el atraerlo hacia el currículum pueda lograr que se salve esa personalización, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Y no será que la escuela debe ir tras de esa personalización, o sea, modificando radicalmente el modo como ahorita hacemos la educación. O sea, es algo que me pregunto, ¿no? Como, porque siempre suele decirse hay que traer la tecnología a la escuela, en este caso los PLES también, porque me parece que lleva como adentro la semilla de su propio, ¿cómo diríamos? Como una especie de harakiri, ¿no? Sí. Sí, yo creo que cuando estamos hablando de todo esto, si no rompemos las estructuras que tenemos, y en estos días se ha comentado en todas las mesas, me parece lo mismo, si no rompemos las estructuras que tenemos de aulas, de módulos de horas, tengo de 9 a 10 tengo matemáticas, de 10 a 11 tengo ciencias sociales, es imposible. Es decir, pensemos en otro modelo. O sea que es complicado, pero debemos apostar ya por él. O sea, vamos tarde. Debemos apostar por cambiar estos modelos. Es decir, no podemos estar hablando de aprendizaje colaborativo, de favorecer los entornos personales de aprendizaje del alumnado, cuando luego estamos teniendo módulos de clase de 60 minutos o de 50 minutos, tenemos que encender un equipo, un ordenador, apágalo, aquí no entres, aquí sí entres. No, tenemos que romper con todo eso. Y modelos hay muchísimos. Hay algunos centros experimentales en Andalucía que han roto con eso y que están desarrollando, además de trabajar por proyectos, están desarrollando cada día una asignatura. Es decir, hoy trabajamos 6 horas de esta asignatura de la manera que el docente decida. Es decir, y si tenemos que estar 1 hora buscando información sobre una determinada contenido o elaborando material, estamos 1 hora o 30 minutos, lo que sea, pero no estamos con el reloj, tengo que irme, tengo que dar en otra clase, corregir las tareas de la otra clase, el alumno ahora guardo el libro, saco por la otra materia, no. Eso tenemos que romperlo y, como decía antes, vamos tarde para ello. Buenos días. Para el doctor Julio también. Mi nombre es Luis Negrete, soy licenciado en Educación y tengo, más que una pregunta, quizá una confirmación que en lo personal ha pasado. Hacía referencia hace rato de algunos años hacia acá, en la Universidad de Málaga, la instrumentación o la implementación del software y de instrumentos didácticos para la educación. Creo yo que se vale también en esa transmisión de conocimiento y que ahora se da en las universidades internacionalmente, se vale copiar información para justificar un medio o un fin como es la educación. O sea, no un plagio, me refiero a que una plataforma como el Moodle, que muchos de nosotros ya utilizamos anteriormente, se vale copiar, se vale la interacción, se vale esa globalización del software libre para que cada uno de nosotros, a la vez que estudiamos, trabajamos, atendemos familia, etcétera, logremos el conocimiento y de alguna manera u otra abonemos a nuestra propia institución o con nuevas teorías, nuevos trabajos. Se vale el copiar esa información para crear otros, si es que se puede entender como justificable, o cuál es la medida o cuál es el protocolo que se debe seguir. Yo la palabra copiar la cambiaba personalmente por compartir. Es decir, y sé por la línea en la que lo está preguntando, es decir, no tiene ningún sentido que ahora para tu docencia necesite un curso o una formación, pues no sé, sobre los anfibios, que tengas que explicar, y haya un curso buenísimo, un material buenísimo en la Universidad de Tamaulipas que no puedas utilizar. O sea, no tiene sentido. Es decir, estamos todos con fondos públicos, con dinero público, con generar conocimiento, y ahora tú tienes que empezar desde cero ahí. O sea, no tiene sentido. El compartir, el generar conocimiento entre todos es cambiar el chip y cambiarlo nosotros primero, porque ¿cuántas veces hemos dicho, no, yo tengo mi presentación de mi asignatura y no se la dejo a nadie, esto es mío, lo he hecho yo? O sea, tiene que partir de nosotros ese cambio. Buenos días. Bueno, si se quiere apostar a la educación mediante software libre, como ya lo estuvieron mencionando todos ustedes, lo principal yo pienso que sería, dentro de los software libres,
actualizarlos y que estén a la perfección, porque yo pienso que muchas instituciones o muchas organizaciones no apuestan a ese tipo de educación por lo mismo que creen que les hace falta más rendimiento, como dicha plataformas o diferentes programas. Entonces yo creo que lo principal para poder hacer que esto sea confiable y demás organizaciones comiencen a hacer que la educación sea más abierta, que sea más libre para las personas, sería principalmente apostar sobre la creación y modificación y, claro, actualizar y meter nuevas ideas y todo eso a estos software. Entonces, ¿por qué no primero actualizar los software y crear y hacer que estos sean confiables para que así las organizaciones apuesten? Entonces sería primero eso, a pedir que se implemente este sistema, ¿no? Coincido con lo que comenta, y que la apuesta por el software libre por parte de las administraciones debía ser algo primordial. De hecho, en Andalucía hubo un proyecto que se llamaba Guadalinex, que era el de difundir el Linux, una versión de Linux en todos los centros docentes andaluces. En España, en las distintas comunidades autónomas, cada una hizo el suyo. Bueno, hubo una apuesta muy importante por parte de la administración educativa. Esa apuesta ha durado 10 años. Bueno, todo lo que se montó, todo el decreto de medida e impulso de la sociedad de conocimiento que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía está muerto. Esas oficinas han desaparecido. ¿Por qué? Pues por muchos intereses. Es decir, yo sinceramente, cuando me hablan de que las administraciones apuestan por el software libre, pienso que lo hacen simplemente por temas económicos, no por temas de convencimiento real de los beneficios que aporta y lo social que aporta el software libre. Porque en el momento que necesitan dotar de infraestructura o dotar de computadoras, ¿quién financia esas computadoras? ¿Quién financia esas laptops? Ir un poquito más atrás y llegaremos rápidamente al por qué en muchas ocasiones desaparece ese tipo de aplicaciones. Aunque no he participado en esta mesa, es un tema que me gusta y me voy a permitir participar. ¿El software libre confiable? Es confiable. El que no es confiable es el propietario. En los servidores, lo que hay es software libre. De 100 servidores, 75 tienen software libre. Yo no me imagino un ministerio de defensa que tenga software propietario en sus servidores, donde hay información delicada. ¿Por qué? Porque el software propietario no se sabe lo que hace, ya que el código está cerrado. El software libre es mucho más confiable que el software propietario. Y de hecho, yo creo que todos vosotros utilizáis software libre. VLC como reproductor, ya que el Windows Media Player es muy bonito, pero hace falta codec. LuTorrent es software libre. Y luego, si nos vamos a paquetes ofimáticos, yo no entiendo por qué esa manía de utilizar Office de Microsoft, cuando está LibreOffice y OpenOffice, que sirven para procesar textos, sirven para hacer presentaciones, sin ningún problema. De hecho, mis alumnos de doctorado tienen que utilizar el Writer en lugar de Word para hacer sus tesis doctorales de 400, 300 o 500 páginas y se procesa texto. Y es confiable, porque en alguna ocasión, hablando de confiabilidad, ¿por qué salta el cortafuegos diciendo que Word quiere salir a Internet? ¿Qué hace Word? ¿Por qué Word me pide salir a Internet? No me fío, sobre todo porque lo tengo pirata. ¿Alguien se ha gastado en España los 400 euros que cuesta, multiplicado por 17 pesos, la licencia de Office? Levantad la mano. Nadie. Ninguna institución. Perdón, ninguna persona. Sin embargo, como decimos, bueno, como en mi institución existe, pues perfecto. ¿Cuántos millones de pesos cuesta la licencia de Office para que procesemos texto? De verdad, es una pena. Es una pena que se vaya ese dinero a otro país. Y no digo al país que sea, a otro país. ¿Por qué ese dinero no se queda en México? ¿Por qué no se queda en España? De hecho, me voy a permitir que me radicalice.
Utilizar software propietario es antipatriótico. Y no es demagogia, es regalar dinero a otro país. Es como si yo tengo dos coches a la puerta de casa, uno me da las llaves para que pueda manejarlo y otro tengo que forzarlo para manejarlo. Bueno, yo prefiero forzar y manejar este vehículo y el otro está ahí con las llaves puestas y me sirve para conducir. Y es tan confiable uno como otro. O sea, la apuesta por el software libre por parte de las administraciones, si no se da, yo no la comprendo, no la comprendo. De hecho, hay muchos municipios en Málaga que están migrando por cuestiones económicas a programas libres que sirven para lo mismo y son, la mayoría de ellos, aunque no son sinónimos, son gratuitos. Que un programa de software propietario hace 100 cosas y uno de software libre hace 80. Bueno, igual yo con 20 cosas tengo suficiente. Tanto es así que en un procesador de texto, el que sea, utilizamos el 5% de las posibilidades que tiene ese procesador de texto. Eso sí, pero estamos siempre empeñados en tener la última versión, aunque no la sabemos manejar. Compartiendo todo lo que comenta el doctor Sánchez, que comparto al 100% con él en lo que ha dicho, insistir en una única cosa, es decir, es irrelevante que trabajemos con uno o con otro. Es decir, lo verdaderamente relevante es lo que hagamos con el software. No por trabajar con software libre vamos a ser mejores, ni por trabajar con software propietario peores, ni al revés. En eso sí quiero insistir, porque en muchas ocasiones es que tenemos software libre o tenemos software propietario siempre intentando dejar al otro en mal lugar. Lo relevante es lo que hagamos con ello, lo que planifiquemos, lo que pedagógicamente queramos hacer, los objetivos que queramos conseguir, las competencias que queramos desarrollar en el alumnado. Eso es lo realmente relevante. Partiendo de que comparto totalmente que no tiene sentido hoy en día pues, todo lo que ha estado comentando el doctor Sánchez. Sería ya los software, darles difusión y dar, en cierta manera, más auge para que sean más conocidos y, o sea, se entre dentro del software libre y todos estemos a esa... Sería como quien dice la conclusión, ¿no?, de eso. Sí, pero eso tiene que venir de una política institucional muy fuerte. Bueno, este es para el doctor Julio Ruiz. Primero que nada, pues felicitarlo por el trabajo que han estado desempeñando. Nos mostró una diapositiva de cómo esto ha estado evolucionando desde el 2004, que empezaron con entornos un poco más cerrados, hasta los últimos meses o años en que ha usado algunas aplicaciones de Google y entornos más abiertos. Mi pregunta es, ahorita acaba usted de decir el entorno institucional. Todo esto ha sido un proceso de innovación para ustedes y mi inquietud es saber cómo lograron o han logrado convencer primero a la parte de los docentes que han participado en este programa que ustedes tienen y que es la parte, digamos, medular de la aplicación de estas herramientas para mejorar la educación, pero también cómo han logrado convencer a las autoridades que la innovación se tiene que dar a través de las instituciones y de la, digamos en este caso, la planta docente y los alumnos. Y cómo han logrado ir trabajando estas redes con otras instituciones para ir fortaleciendo este proyecto que obviamente irá cambiando año con año o periodos por periodos y irán utilizando otras herramientas y otras estrategias de innovación. Sí, cuando hablamos de convencer a las instituciones, convencer a la parte, digamos, de las autoridades académicas de la institución, la evolución que ha habido desde plataformas cerradas o de desarrollo propio hasta trabajar ahora mismo con MOOC, ahí no hemos tenido que convencer nada porque son programas institucionales. Yo hablaba de la evolución de la institución, eso ha ido marcado por la institución. Cosas distintas, como comentaba, las trabas o los inconvenientes que en alguna ocasión la institución pone una vez que te da, digamos, como decimos ahí en España, te da el caramelo. Te da el caramelo, te pone la plataforma Moodle, te pone un portafolio, pero luego te pongo filtros o te corto o no te tengo la última versión y estás trabajando con una versión de hace 3 años. Eso sí cuesta. Eso sí cuesta. En algunas ocasiones hemos incluso solicitado que nos instalasen algún software determinado para
me recuerdo en un principio para recogida de datos, para encuestas y para investigaciones, teníamos que recurrir a servidores externos. Al tiempo, año y algo, pues se instaló ese software en la universidad, pero si tú lo necesitas de hoy para mañana es algo que siempre cuesta en cualquier institución, ¿no? Pero que cuesta muchísimo. Entonces, al tiempo, bueno, pues chequearon el software, los ingenieros informáticos lo analizaron, se instaló, se generalizó para todo, pues tardó un par de años, cuando era algo que llevaba funcionando ya un tiempo. Entonces, sí cuesta eso. Evidentemente, a pesar de que la institución evolucione un poco, son lentas, son lentas. Lo importante en cualquier innovación o desarrollo tecnológico a la hora de implementar una nueva tecnología es que ésta realmente facilite el proceso para el cual fue diseñada. Si de alguna forma la tecnología implica un esfuerzo adicional y no hay ventajas palpables, va a tender al fracaso. Yo participé en la formación del profesorado universitario sobre el uso de la plataforma y la base es la formación. Aparte de la ilusión, obviamente la base es, como decimos, enganchar al profesorado. En el año 2004 pues había muy pocas asignaturas virtualizadas, bueno, son asignaturas presenciales, pero con apoyo virtual había pocas. Ha ido creciendo bastante el número de asignaturas. No sabría indicar ahora mismo el porcentaje de asignaturas presenciales que tienen su apoyo en la plataforma, pero podemos estar por encima probablemente del 60%, del 70%, pero está claro que es la formación del profesorado y, como decía Mario, que efectivamente nos facilite y nos sirva. Todo aprendizaje tiene un esfuerzo inicial, pero si ese esfuerzo inicial te facilita tu docencia, seguro que lo vas a ir incorporando. En los últimos dos años se nos reconocía 10 horas de carga docente si teníamos virtualizadas nuestras asignaturas, es decir, reducción de 10 horas al año de nuestra carga docente, pero eso es algo relativamente novedoso. Se comenzó sin ningún reconocimiento, sin ningún apoyo, a excepción de los cursos de formación, pero la clave está en eso, en la formación, en la ilusión del profesor y que efectivamente sea una herramienta que te facilite tu labor como docente. Sobre la facilidad que decía Mario, pues habría que definir qué es facilidad, porque desde luego lo más fácil es leer apuntes a unos alumnos que tienes delante y te da igual exactamente lo que estén aprendiendo y los procesos de aprendizaje que se generen en el aula, yo leyendo mis apuntes y ellos escribiendo. Más facilidad que eso no existe. Bueno, yo me gustaría hacer solo un comentario rápido para el doctor Mario Martínez, recordando una lámina que nos ofreció de acuerdo a algún pasaje del tiempo de Albert Einstein. Me queda claro ahorita que el aprendizaje y la diversidad que tenemos aquí en México y ya en Jalisco y concentrado aquí en Cuballes, pues es igual, ¿no? Tiene que ser flexible ese aprendizaje tecnológico desde que está en el centro, en lo personal y a lo mejor a muchos de mis compañeros, pues nos ha impactado y que quizá hoy estamos estudiando o sacando nuevas alternativas de conocimiento, pero que en algún momento, igual que en esa lámina, ahorita somos especialistas en algo, pero que en 2, 3 años, igual que la cronología del mismo software, pues nos va a llevar a otra cosa, ¿no? Nunca sabemos dónde vamos a terminar, pero lo que sí sé, que gracias a la tecnología nos está generando bastante impulso y que no sabemos a dónde va a parar, y eso es lo interesante para mí. Mira, de hecho hay muchas profesiones que ni siquiera todavía sabemos cuáles van a ser. Dentro de 5 años, 6 años, aparecerán 10, 15, 20, 200 profesiones y no habrá una institución académica formal que dé sustento a esa formación. Por tanto, ese
esa competencia de aprender a aprender, la tenemos que promover en nuestros alumnos, sencillamente para que sepan desenvolverse en la sociedad que tenemos hoy en día. De hecho, ¿qué institución universitaria da soporte a profesiones relacionadas con, no sé, gestor de contenidos, curador de contenidos? Hay algunas, sin embargo, hay personas que profesionalmente están trabajando en ese sector, ¿no? Y, o sea que coincido contigo, tenemos que aprender a aprender y estar en la sociedad en la que estamos, en la que todo cambia. Y no solo eso, Pepe, también aprender a desaprender. Con tanta información que se genera hoy en día, es importante poder ir haciendo a un lado lo que no es relevante para nuestro desarrollo, y de forma natural lo hacemos. Nacemos con esa capacidad, nacemos con la posibilidad de elegir lo que queremos, y al final seremos tan exitosos en la vida como el desempeño y las ganas que día con día le asignemos a cada una de las responsabilidades que se nos invita a trabajar en ellas por parte de los docentes para el desarrollo de nuestras capacidades. O tan, ¿cómo decir la palabra? O sea, tan atorados en nuestro desarrollo como dejemos o posterguemos esas actividades para después. Hay que tener mucho cuidado con las actividades que hacemos día con día, porque esas actividades se vuelven costumbres, la costumbre se vuelve cultura, y romper con eso, es decir, lo hago mañana, mañana leo, mañana desarrollo la tarea, pásamela a Pedro, pásamela a Juan, todo eso se va acumulando y llega el momento en que no puedes romper con eso. ¿Por qué? Porque no has aprendido a hacer otra cosa. Entonces, es muy importante que cuidemos eso día con día. Bien, mi pregunta sería igual para el doctor Julio. Ha estado hablando mucho, bueno, principalmente de la Universidad de Málaga. Comentaba sobre compartir. Parece ser como que su objetivo es la meta, el compartir el conocimiento. Entonces mi pregunta es más que nada, ¿quién es el que realmente paga? Porque hablan de servidores, todo tiene un costo, aunque utilicen parte de software libre, cosas que sean gratuitas, igual están gastando económicamente en algo. ¿Quién es el que realmente paga para que puedan compartir el conocimiento? En este momento tenemos aquí muchos estudiantes. Estamos en un mundo competitivo y sí, el que todos tengamos conocimiento sobre algún área en específica, al final nos vamos a beneficiar todos, pero ellos están pagando una universidad, están estudiando porque buscan ser en algún momento alguien, ¿no? Tener sus propios bienes, propiedades, qué sé yo. Hablando económicamente, ellos buscan algo. Compartir el conocimiento en su universidad, ¿quién paga todo eso? Bueno, ya platicaron con algunos maestros para convencerlos de los beneficios que esto trae, ¿no? Comparten el conocimiento, pero ellos pagaron una universidad, ellos invirtieron en su aprendizaje. ¿Quién paga eso? Bien, creo que vamos a responderte los tres. Evidentemente, los beneficios que te reporta el compartir conocimiento, el poner a disposición de todo lo que se genera, materiales que se puedan elaborar, lo que eso devuelve es 1000 veces superior, por decirte una cifra, a lo que cuesta, al costo que eso tiene. El costo, evidentemente, de esas cosas, la institución asume un costo. Bien, lo que le reporta es 1000 veces mayor, siempre, siempre. Una cosa son los costos que tenga vuestros estudios aquí y otra cosa es el costo que tenga compartir lo que aquí se genere, el conocimiento que genere vuestra institución. Son cosas totalmente diferentes. Es decir, y el compartir lo que aquí se genere devuelve a la institución y engrandece a la institución muchísimo más, la hace mucho más rica. Hace una pregunta muy clara, ¿no? ¿Quién realmente paga? Pagamos todos. Si no compartimos, se puede perder la información. Y si compartes, te ves beneficiado. Hay programas, hay políticas, hay apoyos, te desenvuelves en un contexto en el que se te reconoce
el haber logrado poder generar o poder comprobar ciertas hipótesis o información, pero realmente lo pagamos todos, en beneficio o en perjuicio, eso depende de lo que hagamos. Pongo el ejemplo de las cosas que hacemos en el grupo de investigación. Si realizamos un material para formación, pues le ponemos, como nosotros somos los autores de ese material, le ponemos la licencia que nosotros creamos oportuna. Un copyright significa que todo es mío, nadie lo puede utilizar. Si yo lo quiero compartir, pues le pongo una licencia que se llama Creative Commons. Cuando navegamos por internet buscando una imagen para un trabajo, para una asignatura, ¿a que agradecemos encontrar una imagen y que nos den permiso para poder utilizarla? Seguro que la respuesta es sí. Si yo hago una fotografía de la iglesia de Ameca y la pongo en internet, la fotografía es mía, pero yo soy quien decide si puedo compartir o no para que los demás puedan utilizar esa fotografía. Si yo la he hecho la fotografía, yo he hecho el documento, ¿por qué no lo voy a compartir? El costo es mío, el de hacer la fotografía, el de hacer un documento, el de diseñar un material. ¿Por qué no lo comparto? Si tomo de internet, ¿por qué soy egoísta y no comparto lo que yo hago? Decía una compañera en alguna ocasión de una asignatura que ella impartía, yo he hecho un material para mis alumnos, pero no quiero que lo use el compañero de al lado, que él no hace nada. Bueno, vosotros y nosotros, todo el mundo ahora mismo accede a información que está en internet y se agradece cuando esa información la puedes utilizar o reutilizar porque te han dado permiso para ello. ¿Quién lo ha costeado? Hombre, la persona o la institución que lo ha hecho. Si en el caso, me voy a ir al caso del software, el caso del software, ¿quién paga el software? ¿Hay negocio en el software libre? Mira, en el software propietario hay negocio por el producto, en el software libre hay negocio en el servicio. ¿Son dos modelos de negocio? ¿Por qué Office cuesta 400 euros? ¿Realmente es el coste de ese producto? Probablemente no, si no, no sería la empresa más, una de las empresas con mayor riqueza del planeta, ¿no? Si se da servicio y se cobra por el servicio, puede que ese ingreso me sirva para seguir desarrollando el producto. Entonces, lo que hay que pensar es en un modelo de negocio basado en el servicio y no en el producto, que también se puede hacer. Bueno, yo tengo una pregunta que hacerle. Hace un momento ustedes expusieron que el centro de información era el docente y posteriormente pasó lo que es en línea, el libro. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué manera se distribuye mejor la información, si en presencial docencia o en línea, distribución abierta? La respuesta, por mi parte, es muy simple, de la manera que mejor se adapte a las necesidades que cada uno tenga. Es decir, no es mejor ninguna. Si necesita una presencialidad, necesita. Si por la circunstancia, el contexto tiene que ser un bilearning, un bilearning. No hay ninguno que sea mejor que otro. Será mejor el que mejor responda a las necesidades que tenga cada uno. Depende de lo que busques también. Si se busca un mejor acceso a la información o una mayor disponibilidad, por supuesto que en línea, ¿no? Pero dependerá del contexto, como lo comenta Julio. Yo me posiciono... ¿Qué? Sí, aquí estamos con el micrófono para acá y para allá, vamos. Yo me posiciono en lo que dije hace 2 días. Caso de Cuballe, aula invertida. En otras circunstancias podríamos hablar de
de otros modelos, ¿no? Pero me posiciono en el caso de Cuballes, aula invertida. En casa accedéis a los contenidos, en clase accedemos a la posibilidad de interactuar con nuestros compañeros, de que el profesor nos apoye y realizar tareas más significativas para nosotros, alumnos. Entonces, en el caso de Cuballes, aulas invertidas. Porque ustedes puso, creo que en el otro congreso, no sé, había dicho que leyendo se capta cierta cantidad de información y cuando expones y lo platicas con alguien más, captas un poquito más de información. Entonces, ahí yo pienso que se cuatrapea un poquito en cuanto es en línea y en cuanto es presencial, ¿no? Porque presencial compartes ideas y generas un poquito más como de conocimiento, creo yo. No sé si te he entendido bien, pero en el tema de las aulas invertidas, ¿cómo, si yo ahora mismo divido la sala y digo, vamos a ver, aquí que sois más, pues defensores del software libre, aquí que sois menos defensores del software propietario, vamos a estar unos minutos buscando y debatiendo en el grupo razones por las que utilizar software libre y software propietario como si fuese un juicio, ¿no? Y después al final de la sesión pues vamos a discutir, a intercambiar opiniones, defender nuestra posición sobre las ventajas de utilizar el software propietario, las ventajas de utilizar el software libre. Seguro que dentro de 2 meses te vas a acordar de ese debate mucho más que si lo has leído en un documento, no lo has razonado, no lo has intentado defender y enseñar a los demás y ese conocimiento que tú has interiorizado de forma activa va a perdurar más en el tiempo que si lo has tenido que estudiar y luego escribir en un examen. No sé si es por ahí por donde tú estabas. ¿Algo más? Bueno, pues agradeceros vuestra presencia, agradecer la presencia a los profesores Mario y Julio. Creo que tendremos un receso y la siguiente ponencia pues la tendremos a las 12 en esta misma sala. Gracias a todos.